Gracia y paz, amados hermanos del Grupo Edificados en la Palabra y amigos oyentes de estos temas de reflexión. Continuando con el eslogan mensual Mujeres bajo la guía del Señor, hoy nos toca la segunda parte de la desobediencia a Dios, producto de la caída. El texto base con el cual analizaremos este tema es Génesis capítulo 3, versículo 10 al 20, que a la luz de la palabra dice así: El hombre contestó: Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó: ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol del que te dije que no comieras? El hombre contestó: La mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto, y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: ¿Por qué lo hiciste? Y ella respondió: La serpiente me engañó, y por eso comí del fruto. Entonces Dios el Señor dijo a la serpiente: Por esto que has hecho, maldita serás entre todos los demás animales. De hoy en adelante caminarás arrastrándote y comerás tierra. Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará en la cabeza, y tú le morderás el talón. A la mujer le dijo: Aumentaré tus dolores cuando tengas hijos, y con dolores los dará a luz. Por eso tu deseo te llevará a tu marido, y él tendrá autoridad sobre ti. Al hombre le dijo: Como le hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto del árbol del que te dije que no comieras, ahora la tierra va a estar bajo la maldición por tu culpa, y con duro trabajo la harás producir tu alimento durante toda tu vida. La tierra te dará espinos y cardos, y tendrás que comer plantas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste formado. Pues tierra eres y en tierra te convertirás. El hombre llamó a Eva a su mujer, pues ella fue la madre de todos los que viven. El objetivo, mis amados hermanos, de este tema es comprender la separación de Adán y Eva y lo que ello contrajo para la humanidad, que es lo que Dios busca: unir esa brecha que en el jardín del Edén fue roto por la pareja. Mis amados hermanos, es necesario comprender el juicio y la sentencia hacia el hombre, la mujer y la serpiente, que fueron interrogados y sentenciados por el Inquisidor divino. Las preguntas que Dios estaban diseñadas con el propósito de sacar una confesión, no información, porque Él sabía perfectamente lo que ellos habían hecho. Los efectos a largo plazo del pecado comenzaron a aparecer, cuando la serpiente fue condenada a arrastrarse sobre su vientre y tener una constante guerra con la humanidad. La descendencia de la mujer tendría que ella herir en la cabeza a la serpiente, y ésta saldrá peor en la gran batalla. Si bien esto fue un juicio contra la serpiente, se transformó a la vez en una promesa para el hombre. Y esto ha sido visto por los judíos y los cristianos como el primer anuncio de la salvación para la humanidad en Génesis 3:15. Siempre ha sido llamado el primer protoevangelio o el primer evangelio, en alusiones claramente a lo que nos dice la palabra en el Nuevo Testamento, en donde incluye Romanos 16:20. Así el Dios de paz aplastará pronto a Satanás bajo los pies de ustedes. Que nuestro Señor Jesús les dé su gracia. En Hebreos 2:14 nos confirma: así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre, así también Jesús fue de carne y sangre humanas, para derrotar con su muerte al que tenía poder para matar, es decir, al enemigo. En el libro de Apocalipsis, todo el capítulo 12 también nos habla de la victoria de Jesús sobre la serpiente. En Génesis 22:18 vemos también la promesa a Abraham, que en tu descendencia serán benditas todas las naciones y de la tierra. Como podemos apreciar, mis amados hermanos, aquí empieza una tenue promesa en el 3:15 sobre el protoevangelio, es decir, sobre la esperanza de una vida eterna. Pero, mis amados hermanos, es necesario comprender que la sentencia sobre Eva arruinó su vocación de madre. El Salmo 113:9 dice: a la mujer que no tuvo hijos le da alegría de ser madre y de tener su propio hogar. Pero el dolor al dar a luz se transforma en un recordatorio constante del pecado de la primera madre, de la primera mujer. Además del matrimonio, en vez de ser una relación de cuidado mutuo, a menudo tuvo la atención como su característica. Es por eso que Eva estaba completamente sola mientras la serpiente le susurraba:
Y la pregunta que cabe aquí es, ¿y dónde estaba Adán? Si su esposa estaba siendo llevada a pecado por la serpiente. Es que quizás no comprendieron, mis amados hermanos, que la cadena de autoridad estaba Dios, hombre, mujer, establecida desde la creación mismo. Desde la creación mismo fue establecida este tipo de relación. ¿Quién estaba a la cabeza? Siempre ha sido Dios. Y sobre la mujer, la cabeza es el varón, siempre y cuando esté sujeto a la palabra del Señor. Es vital e importante, mis amados hermanos, conocer que para Adán, tanto Dios como Eva eran los culpables y responsables de su caída, ya que él le resultaba mucho más cómodo culpar a alguien del descuido que tuvo ella. Por eso, mis amados hermanos, en el libro de Timoteo, 1 Timoteo capítulo 2, 14 dice, y Adán no fue el engañado, sino la mujer, y al ser engañada cayó en pecado. La culpa es de ambos, Eva y Adán, mientras un débil esfuerzo para buscar, sopesar o esconder su pecado les hacía ver más evidente su falla ante el Señor. Por eso, mis hermanos, es importante y necesario que podamos comprender y analizar la palabra dentro de su texto y su contexto, como nos dice, cuando Dios confrontó a Adán y a Eva con su pecado. Adán trató de explicar su pecado. Al responder él, oí tu voz, y tuve miedo porque estaba desnudo. Por eso me escondí, y Dios le preguntó, ¿quién te enseñó? Y nuevamente Adán dice, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo. El pecado hizo que Adán mintiera, y además que sintiera miedo de la presencia de Dios, y miedo de la voz de Dios. Desde Adán los hombres se van de la presencia de Dios y no quieren escuchar su palabra, sin comprender que todavía estamos hechos a imagen de Dios, por lo que queremos estar en la presencia de Dios y oír su voz, mientras que al mismo tiempo tenemos miedo de Él. La pregunta que también le hace el Señor es, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Dios sabía la respuesta a esta pregunta. Le estaba haciendo precisamente porque quería permitirle a Adán aprovechar lo mejor de su mala situación mediante el arrepentimiento en ese momento para que Adán fuese limpiado. Pero sin embargo Adán optó por lo más cómodo, buscar una salida, culpando a otro de su irresponsabilidad. Pero Adán no fue limpio delante de Dios. Y sí, mis hermanos, así como Adán no fue limpio delante de Dios, debemos reconocer también que todos hemos pecado. Pero cuando aún pecamos, aún podemos dar gloria a Dios por confesar abiertamente sin echarle la culpa a los demás. Y así lo podemos analizar en el libro de Josué capítulo 7, versículos 19 al 20. Mis amados hermanos edificados en la palabra, a menudo no hay nada que pueda hacer en cuanto al pecado de ayer, aunque en algunos casos es posible que pueda haber restitución. Sin embargo, usted puede hacer lo que es justo ante Dios. Ahora mismo puede doblar rodillas y delante de Él ponerse en su presencia para reconocer sus transgresiones. La tercera pregunta que les hace el Señor, ¿has comido del árbol del que te mandé que no comieras, que no debías comer? Dios enfrenta el problema de Adán en ángulo recto. Esto no era principalmente un problema de vestuario o un problema de miedo, era un problema de autoestima, un pecado grande, la autosuficiencia que se estaba instaurando en el corazón de Adán y de Eva. Este fue un problema del pecado de Adán. El miedo a la comprensión de uno mismo no se puede tratar hasta que el problema del pecado sea tratado, mis amados hermanos. El hombre dijo, ten en cuenta que en este punto Dios no se ha ocupado de Eva en absoluto. Adán siendo la cabeza es el problema aquí, mis amados hermanos. Cuando dice la mujer que me diste por compañera, me dio el árbol y comí. El intento de Adán por culpar a Eva es totalmente coherente con la naturaleza humana. Pocos de nosotros estamos dispuestos a decir simplemente lo que David hizo. He pecado contra el Señor, en 2 Samuel capítulo 12, versículo 13. De manera significativa, mis amados hermanas y hermanas, si hay alguna culpa, es de Adán, no solo de Eva. No solo Adán injustamente acusa a Eva, sino que también se niega a aceptar la responsabilidad adecuada de su participación en su pecado. Debemos entender y conocer que el primer ministerio que nos fue dado es el hogar, nuestra esposa, nuestra consorte, nuestra ayuda idónea. ¿Y dónde estaba Adán mientras Eva estaba siendo seducida
hacia el pecado por la serpiente? Al decir, la mujer que me diste como compañera, Adán culpa explícitamente a Dios, en esencia mismo del pecado, diciendo, tú me diste esta mujer y ese es el problema. Adán no fue el contenido de la culpa, o Eva, a Eva, y tampoco tenía la culpa a Dios. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 13, dice, Eva responde a Dios. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ella le respondió, la serpiente me engañó y comí. Vemos que una cadena de acusaciones y de mentiras desde Adán empieza a surgir en medio de la humanidad. Cuando se enfrenta a Dios, Eva no tiene por qué echarle la culpa cuando admite que la serpiente la engañó y luego comió. Esto era verdad, había sido engañada y ella comió. Y Eva manifiesta, me engañó. El único problema que vemos aquí es cuando no somos capaces de ver que ser engañados es el pecado en sí mismo. Es el pecado, el intercambio de la verdad de Dios por la mentira, como dice en Romanos 1:25. Y por eso nosotros debemos comprender que debemos afrontar también la maldición y sus secuelas. En el libro de Génesis, en los versículos 14 y 15, donde encontramos el propio Evangelio, la maldición de Dios a la serpiente, podemos entender. Cuando Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto hiciste maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú la herirás en el talón. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, cuando Dios habló con Adán y con Eva, Él les hizo una pregunta, y Dios no le preguntó al enemigo nada. No le preguntó absolutamente nada, mis hermanos. Lo único que le dijo es, maldito eres, más que todos los animales. La primera de las maldiciones se dirige a los animales, que Satanás utiliza para llevar a la tentación. Dios le ordenó a la serpiente arrastrarse en el suelo en lugar de caminar en las piernas como cualquier otro animal. Adán y Eva deben haberse estado atemorizados con esta criatura que una vez fue hermosa, llamada serpiente, y se transformó en el reptil, una serpiente deslizándose con el silbido que hoy conocemos. Ellos deben haber pensado, ¿este es nuestro turno? ¿Es lo que nos toca ahora en castigo a la desobediencia? Especialmente Eva, por haber escuchado el susurro de la serpiente. Se preguntaría quizás, ¿este es mi turno? Pero la palabra del Señor nos dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, dentro de la sentencia que se hace a la serpiente. Además hay una aversión natural entre hombre y la serpiente, sobre todo por parte de las mujeres. Por eso, mis amados hermanos, aquí vemos una serpiente condenada a comer polvo durante el resto de su vida. Pero también es cierto que el enemigo, cuando le corresponde comer polvo, se detiene. La idea de una derrota total, como lo podemos apreciar en Isaías 65:25 y en Miqueas 7:17. El juicio de Dios sobre Satanás es para él saber de su derrota siempre. Él siempre va a llegar a la victoria, pero siempre estará debajo de la misma. Satanás es, en su propio pensamiento, majestuoso y triunfante sobre Jesús. Así lo cree él, que venció a Jesús en la cruz, pero sin darse cuenta que fracasó completamente. Al atacar a Jesús, Satanás determinó su propio destino. En Jesús es que compartimos en la victoria sobre Satanás, y el Dios de paz aplastará a Satanás, como lo veíamos en Romanos 16:20. Y también como lo vemos en Génesis, cuando dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. La segunda parte de la maldición dirigida contra el mismo Satanás. Dios pone una animosidad natural entre Satanás y la humanidad. La enemistad tiene la idea de la mala voluntad, del odio y un antagonismo mutuo. El odio de Satanás a Eva no era para nada nuevo, sino que ya estaba presente, pero ahora el hombre en general tiene antipatía hacia Satanás. La amistad de Eva y la serpiente parecería disfrutarse en este capítulo que estamos analizando. En la actualidad, mis amados hermanos, existe un temor natural del enemigo en el corazón del hombre.
Pero también es necesario comprender que si hemos nacido de forma natural en rebeldía contra Dios, también hemos nacido cautelosos y temerosos del enemigo. Uno debe ser endurecido voluntariamente y a sabiendas sirve a Satanás. Instintivamente no servimos ni a Dios ni a Satanás, nos servimos a nosotros mismos, lo cual es bien para el enemigo y el acusador. Por eso es que cuando el Señor le dice, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón, en esto Dios profetiza la condenación del enemigo, mostrando que la verdadera batalla es entre Satanás y la simiente de la mujer, es decir, en nuestro Señor Jesucristo. No hay duda de que esto es una profecía de Jesús en la derrota final del enemigo. Dios anunció que herirá a Satanás. Dios anunció que Satanás herirá al Mesías, que herirá en el talón. Pero el Mesías iba a aplastar a Satanás con una herida mortal. Cuando le dice, este te herirá en la cabeza, solo necesita su dolor y su concepción con dolor. Como mujer tú darás a luz los hijos. Vemos, mis amados hermanos, que la maldición sobre las mujeres es muy amplia. Se tiene la idea que las mujeres experimentan dolor en lo que respecta a sus niños en general, no solo en el acto de dar a luz. Dios ordenó que el dolor con el que las mujeres traen hijos al mundo debe ser un dolor ejemplar, que experimentan de manera general en la vida. Es por eso, mis hermanos, que hemos observado que las mujeres dan a luz niños con más dolor que casi cualquier otra criatura. Cuando el Señor manifiesta, tu deseo será para tu marido, esta es una verdad para las mujeres de una forma que no es verdad para los hombres. Este versículo se entiende mejor cuando nos damos cuenta de que el deseo del hombre hacia su esposa es por sí sola, es únicamente por la gracia de Dios y no por la naturaleza. Tu deseo será para tu marido y él te dominará. La idea es contrastar el deseo de la mujer y el estado del marido sobre ella. Esto habla de un desafío inherente al adoptar el papel del marido como jefe del hogar y la familia. Y en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 21 dice, sométase unos a otros, y vosotras mujeres, dice la palabra del Señor, sométasen a su esposo. Esta misma palabra para el deseo se usa en Génesis 4:7, el deseo del pecado que gobierna sobre Caín, debido a la maldición. Eva tendría que luchar contra el deseo de dominar a su marido, un deseo que va en contra del fin ordenado por Dios para el hogar. Es ahí cuando debemos comprender, mis amados hermanos, el principio de la supremacía de Adán como esposo se estableció antes de la caída en Génesis 2:18 y en Génesis 2:22. Ahora la maldición de Eva lo hace mucho más difícil para ella el someterse y fluir con la institución de Dios en la supremacía masculina en el hogar. Mis amados hermanos edificados en la palabra, como el resultado de la caída, el hombre no sigue reglas fácilmente, sino que debe luchar por su liderazgo. El pecado ha corrompido tanto la sumisión voluntaria y voluntad de la mujer y el liderazgo amoroso del esposo. El deseo de la mujer es el control de su esposo, a usurpar la supremacía dada por Dios mediante decreto divino desde la creación mismo. Y él debe dominar si puede. Así que la regla del amor fundada en el paraíso se sustituye por la lucha, la tiranía y la dominación, dice un escritor bíblico. La maldición de Dios sobre el hombre, como lo vemos en Génesis 3:17 al 19. Y al hombre le dijo, por cuanto desobedecisteis la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás, de él maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos de cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y en polvo lo verás. La sentencia es clara, en cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. No era como si Adán solo tomó el consejo de Eva, él eligió estar con Eva en el pecado, en vez de obedecer el mandato divino. Hay un sentido en que la idolatría de Eva era un aspecto de la desobediencia de Adán como Dios, contra Dios. Por eso le dice, maldita será la tierra a causa de Adán. Hay una maldición sobre toda la creación. Antes de la maldición sobre el hombre, la tierra solo producía lo bueno. Después de la maldición todavía se produce lo bueno, pero las espinas y los cardos llegan más rápido y muy fácil que los buenos frutos. Con el sudor de tu rostro comerás, dice la palabra, el pan. Adán trabajó antes de la maldición.
pero todo fue alegría. Ahora el trabajo tiene un elemento de la maldición, de que con el dolor y el cansancio serán parte del trabajo. No hay un tiempo de servicio difícil para el hombre, mis amados hermanos edificados. No son sus días como días de un jornalero. Al igual que un criado que desea ardientemente la sombra, un hombre contratado que busca con ansia su salario. Lo vemos en Job capítulo 7 versículo 1-2. Y también la sentencia que el Señor la hace: polvo eres y en polvo volverás. La maldición final sobre el hombre que prometió, no habría una señal de su esfuerzo y trabajo en la tierra, pero fue un final de muerte, no un final de liberación. La maldición de la muerte, mis amados hermanos, muestra que el resultado del pecado de Adán se extendía a toda la raza humana. Debido a Adán, el pecado entró en el mundo, en Romanos 5:12, y la muerte llegó a toda la humanidad, Romanos 5:15, y en 1 Corintios capítulo 15, versículo 22, la muerte reinó sobre el hombre y la creación, Romanos 5:17, todos los hombres fueron condenados, Romanos 5:18, y todos los hombres fueron constituidos pecadores, Romanos 5:19. El principio de Gálatas, mis hermanos, también nos hace ver en el capítulo 3:13, se establece al considerar que Jesús cargó con todo aspecto de la maldición sobre Adán y Eva en su totalidad. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Así nos dice la palabra del Señor. El pecado trajo dolor de parto y nadie sabe más dolor que Jesús, cuando a través de su sufrimiento trajo muchos hijos a la gloria. Hebreos 2:10. El pecado trajo conflicto, y Jesús sufrió un gran conflicto por nuestra salvación. Hebreos 12:3. Los espinos con el pecado y la caída, y Jesús sufrió una corona de espinas para traer la salvación. Juan 19:2. El pecado trajo el sudor, y el sudor de Jesús, por decirlo así, fueron grandes gotas de sangre para ganar nuestra salvación. Lucas 22:44. El pecado trajo dolor, y Jesús se convirtió en un hombre de dolores, experimentado en quebranto para salvarnos. Isaías 53:3. El pecado trajo la muerte, y Jesús gustó la muerte para todo el mundo, para que podamos ser salvos. Hebreos 2:9. El nombramiento de Eva a su mujer, Adán le puso por nombre Eva, por cuanto ella fue madre de todos los vivientes, lo vemos en Génesis 3:20. A su mujer Adán le puso por nombre Eva. Hasta Génesis 3:20, la mujer nunca había sido llamada Eva. Estamos acostumbrados a decir Adán y Eva, que se supone que ya tenía su nombre, pero a este punto que se le llamó una mujer, Génesis 1:27, una ayuda idónea, Génesis 2:18, una mujer, Génesis 2:22-23, una esposa, Génesis 2:24-25, Génesis 3:8. Esto no significa que Dios no tenía un nombre para Eva, pero se nos dice que su nombre se encuentra en Génesis 5:2. Él los llamó la humanidad. La idea, mis amados hermanos y hermanas del grupo edificados en la palabra, de que la mujer toma su nombre del marido, y la idea de que ambos sexos están comprendidos en los términos como humanidad y máxima autoridad. El uso de estos términos no es meramente cultural, es bíblico. Una mujer gana más su identidad de su marido que el hombre hace de la esposa. Por esta razón la mujer debe tener especial cuidado con el hombre con el cual se casan. Debido a que ella era la madre de todos los vivientes, Adán la llamó Eva, a pesar de que ella no era la madre, como lo vimos en Génesis 3:15, mis amados hermanos, que es el inicio del protoevangelio, es decir, la idea de que vendrá un Salvador, un Redentor, a través de una mujer. Y el Mesías anunciado era Emmanuel, Dios con nosotros. Luego entonces, mis amados hermanos, la enseñanza para este día es poder comprender que cuando se vive en desobediencia, cuando se vive en pecado, debemos pagar las consecuencias de nuestros errores, de nuestros pecados. Si bien es cierto, en la cruz todas nuestras culpas fueron llevadas por Jesucristo, también a nuestros actos de pecado hay una responsabilidad. La mujer desobedeció a Dios. La mujer se apartó del camino del Señor, dando oídos a las concupiscencias, dando oído al libre albedrío que le ofrecía la serpiente. No era la manzana lo que le llamaba la atención,
era el tratar de ser sabio, porque el Señor había dicho, del fruto que está del árbol que está en medio del huerto no comeréis sus frutos. Pero astutamente la mujer se dejó guiar por la serpiente que le estaba induciendo la idea de que ella sería sabia, así como Dios lo era. Mis amadas hermanas del grupo Edificados y amigas oyentes, es necesario que podamos comprender que el Señor quiere lo mejor para nosotros. Que el Señor quiere lo mejor para ustedes, para nosotros, para cada uno. Pero también es importante apartarnos del pecado. No dar oídos al susurro de éste. La creación de Dios fue clara. Primero el hombre, luego la mujer, posteriormente la serpiente. Pero el acto de rebeldía de la mujer llevó a invertir la sentencia del pecado, que fue primero para la serpiente, segundo para la mujer y último para el hombre, sin desmerecer el grado de responsabilidad que él tuvo al haber descuidado a su esposa. Que el Señor sea bendiciendo su palabra, mis hermanos. Un saludo fraterno desde Quito, Ecuador, su hermano en Cristo, Edwin Baseca Jaramillo de la Iglesia de Dios. Paz a vosotros, amados hermanos.